En la antigüedad, el caballo de Troya simbolizaba la infiltración letal disfrazada de ofrenda. Hoy, en un mundo interconectado por la inteligencia artificial, redes globales, la migración emerge como un vector similar para guerras asimétricas. Desde el 9/11, donde terroristas se camuflaron entre flujos migratorios, hasta el 2025 con el tren de Aragua, aterrorizando New York vía entradas irregulares y yihadistas radicalizando en campos europeos, los grupos radicales, religiosos, criminales o políticos explotan la porosidad fronteriza. Rusia y Turquía han armado diásporas para desestabilización híbrida, mientras el Talibán fabrica asilos falsos. Esta dinámica, agravada por la inteligencia artificial en propaganda y logística, erosiona ciudades, objeto, cuestionando si la migración antes del refugio humanitario se ha tornado como una herramienta de imposición geopolítica. Para tratar este tema, contamos con la participación en este programa esta noche con la internacionalista María José Cronfle, a quien desde ya le damos la bienvenida. Majito, qué gusto tenerte en las cámaras de Convergente TV, CTV Televisión Global. Hola Modesto, un saludo para todos los que nos están viendo, a todo el equipo y bueno, para mí es un gusto siempre participar en este programa. María José, ¿cómo evalúas el rol de la migración armada por estados como Rusia o Turquía en la desestabilización de Europa del Este y Occidental? Bueno, esta es para mí sería como una especie de un arma política por Rusia y Turquía, es una forma moderna de guerra híbrida. Estos regímenes presionan a Europa enviando oleadas de migrantes para fracturar su cohesión en el ámbito político y social. Y por supuesto que esto no es casualidad. El efecto que quiere causar, lo que se busca es saturar los sistemas de bienestar, generar miedo, terror, dividir las sociedades. Y bueno, como lo hemos conversado en otros programas, Europa se encuentra atrapada en este discurso de acogida sin límites que ha permitido que sus fronteras sean una especie de instrumento de chantaje político. La migración masiva hoy en día ya no es un fenómeno humanitario, sino que se ha vuelto un mecanismo de desestabilización calculado, no solamente en Europa, sino también en todas partes del mundo, incluido nuestro país, Ecuador. Correcto. María José, en tu opinión, ¿hasta qué punto el Tren de Aragua, grupo GDO venezolano, representa un modelo de infiltración criminal vía migración irregular hacia América del Norte, en específico hacia los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, el Tren de Aragua es el ejemplo más claro de infiltración criminal transnacional bajo esta especie de fachada migratoria. Esta organización, este GDO venezolano, ha utilizado las rutas migratorias para exportar estas estructuras delictivas y a estos personajes del terror y expandirse por toda Sudamérica y por supuesto llegar a Estados Unidos, que lo han logrado. Lo grave es que muchos gobiernos de diferentes partes prefieren negar el problema que está ocurriendo antes de reconocer que la política de fronteras abiertas que ellos han implementado ha permitido esta especie de colonización criminal que es silenciosa, pero poco a poco se van viendo los resultados. El Tren de Aragua no solo trafica drogas o personas, también trafica impunidad, trafica terror, trafica también el hacer quedar de una mala forma a los personajes venezolanos de bien, porque de cierta manera se empieza a asociar a un país con cierto grupo, con cierta organización criminal. Entonces, esto es como una exportación de estructuras delictivas. Claro, es la estigmatización, ¿no? El Tren de Aragua venezolanos, todos los venezolanos son delincuentes, en resumidas cuentas, y peor todavía
con el tema del cartel de los soles. Ahora, eh, ¿cómo influye la inteligencia artificial en la radicalización de migrantes en campos de refugiados europeos o en la misma comunidad europea? Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta de radicalización masiva. Los grupos extremistas la están utilizando para crear propaganda personalizada, específica, para llegar a emociones, manipular emociones y difundir este odio a gran escala, porque por supuesto a todo el mundo lo tiene acceso, es más amplio el fin. Entonces, por ejemplo, en los campos de refugiados, donde hay frustración y resentimiento, estas narrativas caen en terreno fértil, porque de esta forma, por ejemplo, Europa ha permitido que la inteligencia artificial se use como un arma psicológica contra sí misma. La falta de control digital que existe también es una especie de un nuevo agujero en la seguridad continental, porque sabemos que todo está a un clic de distancia. Entonces, la inteligencia artificial lo que ha en este caso, por supuesto, hay muchas cosas positivas de la inteligencia artificial, pero en estos casos lo que buscan es manipular emociones y es una especie de arma psicológica que tratan de implementar para difundir sus ideas y este odio que tienen a una escala mucho más grande. Entonces, el Brexit, esto es que lo que originó la separación de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, promovida por un alcalde, el alcalde de Londres, en el cual decía, estamos invadidos de musulmanes, por lo tanto, como la Comunidad Económica Europea nos dice a nosotros, la Unión Europea nos dice, tenemos que acoger cierto número, cierto porcentaje de este tipo de migrantes, prefiero abrirme de la Unidad Europea y manejarme como siempre me he manejado y no estar sujeto a esta invasión, entre comillas, el tema islámico. Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en Italia? ¿Qué sucede en Alemania? ¿Cómo deberían de funcionar estos filtros fronterizos para evitar este tipo de migración? Porque seamos claros, lo que está haciendo este rechazo, por decirlo de alguna manera, es fortalecer a la extrema derecha, María José, con lo cual entramos a radicalismos nacionalistas, un poco lo que fue el antecedente del surgimiento del nacionalsocialismo nazi en el siglo pasado. ¿Tú no crees que si no se pone una cortapisa, si no se regula el tema fronterizo, el tema migratorio, sobre todo de los musulmanes y tal, que son tremendamente agresivos, ¿tú no crees que esto va a generar un estallido ultranacionalista, ultraderecha, como pasó en el siglo pasado? Mira tú, que ahora resulta que se hace un cálculo que de aquí a 30 años van a haber más musulmanes que alemanes en Alemania. Por supuesto, y esto no se trata de religión ni de raza, sino de estas personas que pertenecen a grupos terroristas que tratan de infiltrarse en muchos países. Tengo entendido y lo que podemos ver y lo que hemos podido averiguar es que aquí en el Ecuador no ha llegado al 100%, pero el fin de estos grupos es llegar a todas partes del mundo, efectivamente. Entonces, primero yo propondría controles biométricos y de inteligencia en tiempo real para poder traquear a estas personas, para poder tener para poder proteger cada país a sus propios ciudadanos. Segundo, por ejemplo, propondría también centros de procesamiento fuera de Europa, en países seguros, donde todo esto pueda llevarse un poco más serio, porque en mi opinión y por lo que he podido observar, esta oleada de migrantes negativos, porque la migración no es mala, todos venimos de migrantes, todos nos movemos, todos vamos de un lugar a otro. Lo que está pasando es que por supuesto, sea el efecto contrario. O sea, todo país necesita de migrantes que vengan a hacer el bien, pero el problema es cuando esa escala de valores se vira. También propondría algo que puede ser un poco polémico, pero una especie de revisión ideológica de los migrantes, por supuesto, de antecedentes de diferentes países,
un antecedente mundial de todo lo que han podido hacer en cualquier país en los que se han encontrado. Y esto lo vuelvo a repetir, no se trata de discriminar a los migrantes, ni es xenofobia, ni lo que quieren, cómo lo quieren pintar, sino es una especie de defensa civil. Las fronteras no deben puertas abiertas totalmente, sino una especie de barrera de seguridad nacional. Cada país tiene que estar seguro que la persona que está entrando a su país, si es un migrante, venga con sus papeles en regla, con todo en orden, sin ningún historial criminal y, por supuesto, se le da la bienvenida a que aporte al país en donde llega. Sin lugar a dudas, pero acuérdate tú, mi estimada María José, que por ejemplo la ley patriota, los Estados Unidos de Norteamérica, con su ley patriota, cuando tú vas a solicitar visa, resulta que te piden por lo menos tu cuenta de Facebook e Instagram. ¿Para qué? Para poder investigar en tu cuenta cuáles han sido tus expresiones, cuál es tu ideología y todo lo demás. Y en el tema musulmán, recordemos que ya desde hace mucho tiempo los extremistas musulmanes vienen diciendo es que nosotros tenemos que recuperar esa gran nación musulmana que llegó hasta la misma España, llegó casi a toda Europa. Claro, Alemania no, porque eran los territorios que se denominaban en esa época bárbaros, pero llegaron casi toda Europa y gran parte de España. Y con esa ideología de tratar, sobre todo los extremistas, de tratar de recuperar el anhelo de ese gran imperio musulmán, oye, lo menos que se puede hacer es revisar a quien pretenda ir a Europa, a ver si comulga con este tipo de ideas o no, porque si comulgara con este tipo de ideas, es una alerta roja de que esa persona es un extremista y que el día de mañana no sabes, teniéndola adentro, qué es capaz de hacer. ¿Estás de acuerdo o coincides conmigo o difieres de mi opinión? No, 100% coincido con usted. Creo que se deben de tomar medidas serias en esta crisis migratoria que está pasando, porque efectivamente hay musulmanes que no son extremistas, que son honestos trabajadores, salen adelante, pero lamentablemente hay otra gran parte que forma parte de los grupos terroristas que no es de ahora. Vemos el ejemplo de las Torres Gemelas en el año 2001. No es algo nuevo y lamentablemente lo que está pasando es que cada vez se está evidenciando más que estas personas no son compatibles con el mundo occidental, no lo son porque no quieren, ellos pretenden que sigamos a esa religión o que sigamos a sus ideas, entonces por supuesto que tiene que haber algún tipo de investigación exhaustiva a cada persona que quiera entrar a cualquier territorio, no solo Europa, pero especialmente Europa, porque, Modesto, usted sabe que yo estudié toda mi carrera en España y habían veces que yo estando en España me encontraba, veía en la calle y me encontraba más musulmanes que españoles. Entonces, se evidencia totalmente que hay una política de puertas abiertas. Por supuesto que el presidente Pedro Sánchez ha sido totalmente criticado por esto, él se mantiene en su postura, pero creo que las diferentes naciones que están recibiendo, repito, a los musulmanes y a estos grupos extremistas, porque hay musulmanes buenos y honestos también, así como hay católicos malos también, tenemos que decirlo, eh, de verdad no es compatible con la sociedad. Entonces, por supuesto que tiene que haber un régimen y una investigación verdadera de quién entra y quién sale al país, porque después lamentablemente, y esperemos que no se repita algo de tal magnitud, pero existen los atentados, existe lo que pasó, por ejemplo, en Nueva York, en las Torres Gemelas, y eso fue solamente un aviso hace 25 años atrás, que realmente esto es lo que puede pasar si todo esto sigue sin controlarse. Y no olvidemos que 2 años antes de lo de las Torres Gemelas, en el mismo World Trade Center, en la parte del sótano, hubo un coche bomba que no hizo mayor estrago. Hubo un par de heridos, pero no hizo mayor estrago. Entonces, es un tema reiterativo, repetitivo. ¿Qué opinión te merece, María José, la postura, por ejemplo, del presidente Putin en Rusia,
cuando comenzó a tener esta migración de los islamistas y comenzaron los islamistas a tratar de exigirle que Rusia se acople a sus creencias, a su religión y lo demás. Y Putin le dijo, a ver, señores, yo los recibo sin ningún problema, pero ustedes aquí tienen que asumir nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra religión, aquí no vengan a imponer nada. Si vienen a imponer algo, por favor, dense la vuelta y regresense. Y de alguna u otra manera Italia está haciendo lo mismo, un poco más, digamos que diplomáticamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que Italia ha prohibido el uso de las burcas y el uso de las pañoletas, de manera tal que eso es un tema fundamental en la religión de los musulmanes, y es una manera de decirle, a ver, si vienes acá no puedes usarla, o te la quitas o no vengas. Es una manera también de filtrar un poco el tema. ¿Qué opinión te merece eso? El tema de que ellos van de migrantes a una sociedad y tratan de imponer su cultura por sobre la cultura de la sociedad a las que le da acogida. Por supuesto, es como una especie de exigencia que ellos quieren, repito, exigir al país en donde ellos llegan y tiene que ser totalmente al revés. O sea, cuando uno llega a un país, uno se adapta a las costumbres, a la cultura, a la religión, a la forma de vida del país en el que llega. Entonces, me acuerdo mucho de, lo escuché en un podcast de un influencer español que decía, si odian tanto España o si odian tanto Italia y las costumbres de Italia o de España o de todos estos países donde ellos llegan, ¿por qué no se van? Porque lo único que llegan, a lo que llegan es a exigir lo que ellos pretenden que se les dé, porque exigen casa, exigen víveres y exigen también, por ejemplo, el presidente Pedro Sánchez hace poco implementó que en ciertas escuelas de España no se podía comer jamón porque habían niños musulmanes. Entonces, el jamón es algo totalmente cultural en España. Los musulmanes tienen que llegar a adaptarse a ellos. Por supuesto que ellos no comen cerdo por sus creencias religiosas, eso no, nadie lo está cuestionando, pero en el momento en que cualquier persona, uno llega a un país ajeno a uno, que le está abriendo las puertas, uno no puede exigir. Entonces, en este caso, el presidente Putin tomó una buena decisión. Si tú quieres venir a Rusia, tú te adaptas a Rusia, no nosotros nos adaptamos al Medio Oriente, y es totalmente normal. Correcto. María José, luego de retornar del corte comercial, ¿cómo impacta la crisis de Gaza? Que si bien es cierto, se dice que ya se ha firmado la paz y tal, y por ahí hay noticias de que no hay tal certeza. ¿Cómo impacta la crisis de Gaza en los flujos migratorios musulmanes hacia Europa y su vínculo con el terrorismo? Eso luego de retornar del corte comercial. Basque, confianza y seguridad certificadas. Basque te pasa la bola. Si detrás de esta exportación no hay trazabilidad, tenemos un problema. Basque te ayuda a minimizar tus riesgos para que tu carga llegue segura a todo el mundo. Porque la seguridad no es un juego. María José, antes de ir al corte comercial te decía, ¿cómo impacta la crisis de Gaza en los flujos migratorios musulmanes hacia Europa y su vínculo con el terrorismo? Bueno, cada crisis en Medio Oriente, que lamentablemente son frecuentes, reaviva el discurso de Occidente opresor. Esto alimenta nuevas oleadas migratorias, pero el problema es que vienen cargadas de resentimiento. La guerra en Gaza ha servido a los islamistas para movilizar jóvenes radicales que llegan a Europa, no como refugiados, sino como activistas y futuros militantes. Gaza no solo exporta víctimas, exporta también ideología, y Europa, por estas políticas que han implementado, las está importando. Entonces, lamentablemente, porque, lo repito, no son todos los musulmanes, pero
esta específicamente, la guerra en Gaza, ha servido para movilizar a estos jóvenes a diferentes puntos del planeta, no solo Europa, a diferentes puntos del planeta. Por ejemplo, veía una noticia hace poco que en un país de África han matado a miles de cristianos, el único motivo solamente por no creer en lo que ellos creen. Entonces, volvemos al discurso de no puede ser que el migrante pretenda exigirle al país que lo recibe sus creencias. Es al revés. Entonces, lamentablemente, estas crisis que se dan en Medio Oriente, especialmente en Gaza, que para mí no hay paz todavía, se han violado los acuerdos de paz, no lo transmiten los medios, pero se han violado. Lamentablemente, sí ha servido para que estas personas movilicen a estos activistas y empiecen a armar revuelo en países ajenos a ellos. Correcto. María José, antes de la guerra de Ucrania con Rusia, antes de la invasión rusa a Ucrania, resulta que un sinnúmero de personas rusas se trasladan a vivir a la frontera entre Rusia y Ucrania. Y en una jugada estratégica magistral de Putin, dice, a ver, todos aquellos que se quieran, que se sientan rusos, que están hablando la lengua rusa y todo, y que viven en Ucrania, yo les doy la residencia rusa y les doy la nacionalidad rusa. Y comenzaron a emitir pasaportes como locos, así como propaganda de circo, como se dice vulgarmente. Y entonces, en ese momento, teniendo una gran población migrante Ucrania, de rusos, entre comillas, o de aquellos que se sentían rusos y fueron luego adoptados como rusos por el gobierno ruso de Putin, resulta que se le achicó, por decirlo de alguna manera coloquial, la frontera. Este tipo de migración, ¿hasta qué punto también se puede decir que es una especie de caballo de Troya, en el cual es una manera también de ir ganando territorio por aquel Estado que pretende tener esta política expansiva, por decirlo de alguna manera? Bueno, esto es una amenaza real, no es un invento, es evidente. Este tipo de caballo de Troya simboliza cómo las ideologías y estos grupos se infiltran bajo la apariencia de víctimas o de migrantes. Muchos gobiernos y muchos movimientos extremistas usan esta táctica para entrar, asentarse y operar desde adentro de un país. Quien niega esto puede ser que niegue hasta la historia, porque las civilizaciones no caen por ataques extremos, sino por filtraciones internas toleradas en nombre de la compasión. Efectivamente, lo que pasó entre Rusia y Ucrania es un ejemplo más de este tipo de migración peligrosa que está ocurriendo, no solamente, por supuesto que ahorita y lo pude evidenciar en los 4 años que viví en España, estamos como enfocados en lo que está pasando en Europa, pero realmente no va a parar en Europa, va a pasar en todas partes del mundo. Entonces, eso es lo que hay que prevenir. ¿Consideras, María José, que la Unión Europea subestimó la migración como vector de guerra asimétrica después del 2020 y solamente un antecedente? Acordémonos del atentado de Atocha en España. Acordémonos también de aquel atentado en Francia en el cual un musulmán a bordo de un vehículo de carga atropelló un sinnúmero de personas en Niza. Recordémonos también que hubo también en Alemania atentados, alguien que con un puñal, un cuchillo dentro del metro, comenzó a apuñalar a Raimundo y todo el mundo, al que le dio la gana. Entonces, ¿tú consideras que la Unión Europea ha subestimado la migración como vector de guerra simétrica después del 2020? Absolutamente, la Unión Europea se ha centrado en la inclusión y los derechos, ignorando que estos flujos masivos de personas pueden ser herramientas de desestabilización. La Unión Europea confundió compasión con debilidad y hoy lamentablemente se ven las consecuencias. Hoy se pagan las consecuencias, barrios sin ley, crisis de identidad, erosión de la soberanía cultural europea también.
recuerdo mucho una serie que me la vi, que no recuerdo su nombre, pero se les recomiendo que la busquen. Se trata de una mujer que vivía en Siria, en una parte de Siria, bajo el régimen del Estado Islámico, y se asimila espectacularmente cómo estas personas se infiltraban en Suecia y desde Suecia armaban todos los atentados y todos los operativos. Entonces, es algo real que hasta en la ficción se evidencia. Entonces, definitivamente las fronteras son parte de la seguridad de un país, de un territorio, no es un obstáculo a ella. Entonces, considero rotundamente, absolutamente, que la Unión Europea subestimó desde un principio esta migración, porque realmente ahora, para ciertos políticos y para ciertas personas, sí o no, pero ahora se ven las consecuencias de esta apertura tan grande. Se ha relacionado mucho el tema de la migración talibán hacia Venezuela y Venezuela acogiéndolos, dándoles inclusive la nacionalidad venezolana, ha permitido que estos personajes puedan ir a diversas partes de la América, ya sea América del Norte, América Latina, etcétera, u otras partes del mundo. Entonces, ¿qué lecciones de la realización talibán de asilos falsos aplican a políticas migratorias globales? ¿Cómo el mundo debe de cubrirse de esto, tomando en cuenta el ejemplo que te estoy dando? Van a Venezuela, se hacen ciudadanos venezolanos y de ahí se abren a diversos lugares del mundo. ¿Qué prevenciones tomar en este sentido? No solamente referente al tema de los talibanes, sino a los países que sirven de catapulta para que se dé este engaño, dándoles la nacionalidad para que pasen con pasaportes, en este caso venezolanos, sudamericanos, distrayendo de una manera u otra o burlando de una manera u otra a las autoridades del país de destino. Bueno, por supuesto que sabemos y tenemos claro quién gobierna ilegítimamente en Venezuela, pero los talibanes supieron realmente explotar el sistema humanitario de Occidente. Usaron solicitudes de asilo, como usted bien lo decía, para infiltrar combatientes y también operadores políticos. Pensaría que el asilo no puede ser automático, ni sentimental, ni porque, por supuesto, es muy duro salir de un país sin nada, migrar, pero el problema viene cuando se infiltran terroristas, que es lo que evidentemente ha pasado. Entonces, cada solicitud debe pasar por verificaciones sumamente estrictas, desmenuzadas, verificaciones de seguridad, porque de lo contrario, el refugio se convierte en esta puerta trasera del enemigo, que lamentablemente hay refugiados que realmente necesitan el refugio y realmente son perseguidos y realmente han sufrido en sus países y tienen derecho, porque la migración es un derecho, a solicitar asilo en un país que les abra las puertas. Pero lamentablemente esto también denigra un poco a los verdaderos refugiados y a los verdaderos migrantes de bien, porque este asilo, este tipo de asilo, este tipo de solicitud y este tipo de, ok, te doy el pasaporte y ya eres ciudadano y tienes todos los derechos, estos se utilizaron para infiltrar combatientes de campo y también de pensamiento. Ahora, ¿qué opinión te merece el tema de que los Estados Unidos, el gobierno, el presidente Trump, haya radicalizado el tema migratorio? Y ante este peligro, el tema de esta especie de invasión o caballo de Troya a través de los migrantes, de las migraciones de estos terroristas, eh, ¿tú no crees que esta política un poco radical que ha tomado el presidente Trump debería también de ser un multiplicador para el resto de los países? ¿O simple y llanamente tú crees que es un hecho extremo el tomado por el presidente Trump, valiéndose justamente de esta ley patriota? No, por supuesto que no es para nada extremo.
cuando el gobierno no protege las fronteras, está perjudicándose a sí mismo como Estado y también a sus ciudadanos. Eh, el verdadero responsable de todo esto es el Estado que renunció a su soberanía. No hay un país estable sin fronteras firmes. Entonces, el presidente Trump lo que está tratando de implementar y tratando de tapar todas estas guerras, tratando de conciliar la paz, es justamente que a su país, que le debe a su país, no se sigan metiendo, porque lamentablemente en gobiernos anteriores sí pasaba, no se infiltren y no entren al país estas personas que son terroristas, son grupos de delincuencia organizada. eh, y bueno, todos sabemos lo exhaustivo que es exactamente sacar una visa americana, te revisan absolutamente todo, pero en mi opinión tiene que ser aún más estricto y aún más, sí, aún más enfocado. Riguroso. Riguroso, exactamente, aún más riguroso, porque lamentablemente es muy preocupante lo que todo esto pueda causar y me atrevería a decir que no sé si, no solo para Estados Unidos, sino para el resto de los países, no sé si es muy tarde. María José, al retorno del corte comercial, por favor, eh, los derechos humanos. Siempre topamos el tema de los derechos humanos. Yo tengo una visión, un criterio muy personal de los derechos humanos, no favorable a ellos, por cierto. Para mí se han convertido en una especie de oficina remota de la izquierda mundial, pero los derechos humanos siempre dicen, ah, no, en favor de los migrantes, etcétera, etcétera. ¿Qué rol debería de tener en realidad el tema de los derechos humanos, también en cuanto a las acciones terroristas que se cometen en los países de destino por estos personajes? ¿Acaso que las personas nacidas en el país de destino no tienen derecho y solamente tienen derecho los migrantes porque, como tú bien dices, ay, pobrecitos, tuvieron que salir de sus hogares, dejar a sus familias y tal? Entonces, que hagan lo que les dé la gana. Tu opinión luego del retorno del corte comercial. BASC, confianza y seguridad certificadas. María José, el tema de los derechos humanos para mí siempre es un tema delicado y realmente es un tema que, debo de ser honesto, me fastidia, porque, como decía antes del corte, para mí son una oficina, un perico de la izquierda a la cual simplemente les interesa un pepino los ciudadanos del país receptor, del país de destino, y solamente le interesan, entre comillas, los derechos de los migrantes, que ni siquiera es que van humildemente, van a exigir derechos y no asumen ninguna obligación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, por supuesto, el tema de los derechos humanos, compartimos lo mismo. Es como que se ha bastardeado totalmente el término, el tema. Yo me acuerdo mucho de una charla que tuve que me ponían el ejemplo de la inflación y los derechos humanos. Cada vez vale menos una moneda porque se imprime más, al igual que los derechos humanos. Me explico, haciendo esa comparación. Entonces, definitivamente la izquierda es como su vía de escape, que los derechos humanos de la persona, los derechos humanos que nos deben de interesar son los derechos de las personas de bien, de la persona honrada, no del el delincuente. En el momento en que una persona decide delinquir y decide atacar a otra persona, a otro ciudadano, asesinar, robar, matar, esa persona se perdió sus derechos humanos, o sea, dejaron de existir para esa persona tiene que ser removida de la sociedad. Entonces,
No puede ser que cada vez que hay algún tema de crisis o de conflicto entre un país y el otro, los primeros que salen a defender lo indefendible son los derechos humanos. Entonces, por supuesto que comparto 100% su opinión y la verdad es que es preocupante porque realmente el enfoque tiene que ser totalmente al revés. O sea, en los derechos humanos, no solo humanos, los derechos de cada persona y los que se deben proteger y defender son los derechos de las personas honradas, no de las personas que le hacen un mal a la sociedad. Claro, ¿cómo pueden reclamar derechos humanos quienes se han deshumanizado y solo reclaman derechos cuando no respetan la humanidad de los demás? Tienes absolutamente razón en aquello. Mario José, Latinoamérica, luego del tema este de el socialismo del siglo XXI y todas estas historias, fue cooptado en su gran mayoría en los gobiernos de izquierda por el crimen organizado. Fue un aliado. El cartel de los soles fue un ejemplo, acá la Revolución Ciudadana en el Ecuador otro ejemplo, en Argentina en el gobierno de los Kirchner ni se diga, Nicaragua con los Ortega otro tanto. Entonces, ¿cómo ve la comunidad internacional a los países andinos, a los países latinoamericanos como exportadores del crimen organizado desde sus países con migraciones dirigidas a los Estados Unidos y Europa? Mira tú, después de la radicalización del tema migratorio por Trump, ya no hay pues esas columnas gigantescas que iban para los Estados Unidos. Luego de que Trump declaró la guerra al narcotráfico, ya no hay pues el famoso tren este que llevaba desde Nicaragua, Honduras, México para llegar al Río Grande y tratar de pasar la frontera hacia los Estados Unidos, los famosos espalda mojada. Eh, ¿Cómo crees que ve la comunidad internacional a Latinoamérica luego de que pasó a ser poco más y poco menos muchos de sus gobiernos aliados al crimen organizado? Bueno, primeramente, pienso que Latinoamérica debe de dejar de ser víctima y reconocer que ciertos países exportan crimen organizado. La cooperación debe centrarse en seguridad. Los países andinos han sido debilitados institucionalmente, están exportando crimen en forma de migración, en forma escondida, bajo la mesa. Y esto Europa, Estados Unidos y el resto del mundo lo sabe, pero ciertos países deciden callar por corrección política. Es lo que pasa no solamente en el tema de la migración, sino en muchos otros temas. La ayuda internacional debería condicionarse a simplemente cooperación en seguridad y extradición. Eso es todo lo que necesitamos como ayuda internacional en este tipo de casos. De lo contrario, Estados Unidos, países del norte, terminan pagando los errores de países del sur, como por ejemplo, como el Tren de Aragua ha sido una red continental y solo puede enfrentarse lamentablemente con extracciones inmediatas, control financiero. No nos vayamos muy lejos con el Tren de Aragua, sino estas migraciones que pasan dentro de la misma Latinoamérica. Familiares de ciertos narcotraficantes han sido encontrados en Argentina, viviendo en barrios de lujo. Entonces, realmente se debe y tiene que ser una medida muy seria la que se debería de tomar en tratar de que la comunidad internacional coopere en seguridad y extradición. Lamentablemente sabemos que la ONU y los otros organismos internacionales no son del todo efectivos, pero Correcto. definitivamente se debe pedir cooperación y seguridad, y esto lo saben países más grandes que, por ejemplo, el Ecuador. Saben que desde el Ecuador o desde otra parte de Latinoamérica existe esta especie de exportación de criminales. Correcto. Al retorno del corte comercial, María José, me gustaría, justamente en base a lo que estás diciendo, ¿es viable una alianza global anti-infiltración delincuencial, radical, terrorista, vía migratoria? Tu respuesta luego del retorno del corte comercial. BASC, confianza y seguridad certificadas.
María José, antes del corte comercial te preguntaba, ¿tú crees que es viable una alianza global anti-infiltración delincuencial, radical, terrorista, vía migratoria? Bueno, por supuesto que considero que es necesaria. Sabemos que vivimos en el mundo al revés, así que probablemente hay un 50 y 50% de viabilidad, pero es totalmente necesaria. Hoy los enemigos de Occidente, que son terroristas, cárteles, regímenes autoritarios, ya están coordinados, tienen una inteligencia detrás, no hacen estas cosas improvisadas. Entonces, pienso que sí se necesita de una coalición global, de una especie de protección fronteriza basada en tecnología, inteligencia y acción preventiva, más que nada acción preventiva, porque a veces se quieren tomar medidas cuando ya el daño está hecho. Entonces, si lo podemos prevenir y si hay la posibilidad de que con algún tipo de tratado, de coalición, sí, de algún tipo de alianza, se pueden prevenir actos catastróficos realmente. Es totalmente necesario una alianza de este tipo. La defensa de las fronteras de cada país es hoy en día la defensa de toda la civilización y de todos los ciudadanos de todas partes del mundo. María José, el tiempo siempre es un verdugo y para concluir, ¿qué futuro prevés para la migración en el mundo y de qué manera se podría utilizar la inteligencia artificial para poder prever justamente la influencia negativa de esta migración violenta? Bueno, pienso que si bien estamos ya muy avanzados en inteligencia artificial, que hay veces que nos confundimos de cosas que realmente son verdad y cosas que son mentira, pienso que el futuro que se avecina estará súper, hiper controlado con tecnología de último nivel, vigilado. eh, las guerras proxy seguirán desplazando poblaciones, pero las potencias utilizarán la inteligencia artificial para filtrar, clasificar, dirigir todos estos flujos. Pienso que solo los estados que mantengan este tipo de soberanía tecnológica y fronteriza van a sobrevivir, porque realmente es imposible, humanamente es imposible tratar de controlar a todo el mundo, pero la inteligencia artificial ha sido un fenómeno tan masivo y tan grande que definitivamente esto va a servir muchísimo para tener a toda la población vigilada y controlada. El globalismo cederá paso al realismo nacionalista. Cada nación protegerá sus límites físicos y digitales como prioridad absoluta, pero pienso que en este mundo que estamos viviendo ahora de inteligencia artificial definitivamente debe ser utilizada para el bien, para cada vez tener controles más exhaustivos y rigurosos para evitar tragedias tan grandes como las que han pasado a lo largo de toda la historia. María José, gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, tu visión sobre un tema, sobre todo la visión de una persona joven, conocedora, instruida sobre el tema internacional. Ya veremos cómo se desarrollan los hechos de aquí en adelante. Hacía un análisis antes de este programa y resulta que hay 117 países en conflicto y que más o menos la mitad de los gobiernos del mundo son autoritarios y la otra mitad se divide entre mixtos y gobiernos democráticos en verdad. Ya veremos qué es lo que sucede, pero sin lugar a dudas, la migración es un elemento dentro de las guerras asimétricas que no hay que dejar de lado. Muchísimas gracias por tu participación, mi querida María José. Muy buenas noches a nuestra audiencia. Muchas gracias a todos, un saludo, definitivamente es un tema apasionante, pero bueno, encantada de participar. Muchas gracias. Gracias a ti.